Todas las instancias conocidas de SCP-072 deben estar contenidas en una celda de 3,5 por 4 metros. Está permitido el acceso solo durante los procedimientos de prueba autorizados. Sin la aprobación previa de la Fundación del investigador principal, ningún material creado con el propósito de ser utilizado para dormir debe ser introducido en un radio de 15 metros alrededor de la celda. Las instancias de SCP-072 se descubrieron por primera vez en un edificio de apartamentos en Michigan, después de que 2 informes de prensa locales sobre los efectos de SCP-072 hayan causado un pánico local que llamó la atención del agente integrado de la Fundación. SCP-072 es una proyección sombría y traslúcida que se asemeja a una mano de 0,9 metros de largo con dedos que se estrechan en punta afilada. Registrar en detalle a SCP-072 es difícil, ya que no se manifiesta en niveles de luz por encima de 5 lux. Las instancias de SCP-072 solo se han manifestado cuando un humano, en adelante dominado, el sujeto, entra en sueño REM, mientras que se encuentra en una cama infectada por SCP-072 y deja un pie o los 2 pies expuestos al aire. Si se cumplen estas condiciones, SCP-072 emergerá de los pies de la cama y, aparentemente, utilizará su dedo índice para tocar el pie del sujeto hasta que éste despierte. Los sujetos han informado que, en este punto, no fueron capaces de moverse, con síntomas similares a la parálisis del sueño. Esto continúa siempre que SCP-072 sea visible. SCP-072 entonces utilizará sus dedos puntiagudos para cortar porciones de carne de las partes expuestas del pie o de los pies del sujeto. Volverá dentro de la cama entre cada remoción, emergiendo sin el material recogido. Esto continuará hasta que SCP-072 haya tomado todo el pie o los pies expuestos, deteniéndose en los tobillos. Aunque los sujetos expuestos a SCP-072 informan que este proceso es inmensamente doloroso, los efectos paralizantes hacen que sean incapaces de gritar o pedir ayuda. No se sabe si las manifestaciones de SCP-072 se alimentan del material recolectado o los utilizan para otro propósito. Siempre y cuando las heridas se traten adecuadamente, los efectos de SCP-072 no son fatales, pero se ha observado que causan daños psicológicos en el futuro relacionados con dormir. También hay un efecto secundario. Toda cama dentro de un radio de aproximadamente 10 metros de otra donde se manifieste el efecto de SCP-072 también acogerá una instancia de este. La destrucción de una cama afectada por SCP-072 revela que no hay materiales anómalos y ningún rastro de material biológico retirado a los sujetos. Lista de objetos SCP-072 conocidos. SCP-072 1, 2 y 3. Recuperadas del complejo original de apartamentos, 3 camas de tamaño doble que se encontraban a 10 metros una de la otra. SCP-072 4. Una cama matrimonial con dosel contaminada durante la época en que SCP-072 estaba en el sitio de tenencia temporal de objetos anómalos. SCP-072 5. Un saco de dormir con fondo decorado introducido en SCP-072 1 para realizar pruebas. Cuando D-2191 entró en sueño REM en el objeto, no se recomienda utilizar a SCP-072-5 para pruebas futuras. SCP-072 6 y 7. Camas introducidas en SCP-072-2 y posteriormente destruidas para examinarlas. Restos de SCP-072 6 y 7 no parecen afectados, pero han de estar contenidos hasta que nuevos estudios puedan ser completados. SCP-073 debe mantenerse en una celda de 2 habitaciones, decorada con muebles y elementos no orgánicos, y un baño.
Al sujeto se le permite deambular libremente por las instalaciones y comer en la cafetería principal. Un dispositivo de rastreo ha sido conectado a SCP-073 y no debe ser removido. Al sujeto no se le permite ningún contacto con la superficie y no se le permite salir de la instalación. Al sujeto no se le permite ningún contacto con los SCP a base de plantas bajo ninguna circunstancia. La violencia no debe ser utilizada contra SCP-073 en ningún caso. SCP-073 se encuentra actualmente en el sitio 17. SCP-073 parece ser un hombre muy bronceado, de descendencia árabe o del Medio Oriente, de unos 30 años, 1,85 m de estatura y 75 kilos, con cabello negro y ojos azules. Los brazos, piernas, médula espinal y omóplatos del sujeto parecen haber sido reemplazados por versiones artificiales de marca y metal desconocidos. El sujeto solo se percata de esto cuando se le señala y declara que no tiene conocimiento de cómo, por qué o cuándo estos reemplazos se produjeron, indicando que los tenía el tiempo que podía recordarlo. Hay un símbolo grabado en la frente del sujeto, el cual parece ser de origen sumerio. El símbolo está aún sin traducir y el sujeto parece angustiado cuando se menciona acerca de este, negándose a hablar de ello. El sujeto necesita comer y beber de forma regular, pero es estrictamente carnívoro debido a su efecto en los productos de origen vegetal. SCP-073 se refiere a sí mismo como Caín. En general, es amable y cordial con todos los que le hablan, aunque se ha descrito que es un poco frío y algo mecánico en su discurso. Es muy útil y disfruta de ayudar al personal en sus acciones cotidianas, sean cuales sean. Tiene un conocimiento muy detallado de los antiguos a los últimos acontecimientos en la historia y de los idiomas más hablados en el mundo, incluidas algunas lenguas muertas. El sujeto ha señalado que posee memoria fotográfica, recordando palabra por palabra todo el texto en un diccionario de 800 páginas que hojeó en 1 minuto y medio. Ha obtenido calificaciones encima de la media en todas las pruebas de inteligencia que ha dado. La presencia de SCP-073 es perjudicial para toda vida que crezca en el suelo, causando la muerte a cualquiera de esta dentro de un radio de 20 metros. Cualquier terreno que SCP-073 haya pisado se convierte en estéril en el plazo de 2 semanas y es permanente, incapaz de soportar vida. Cualquier cosa que se derive de la vida que crezca del suelo, tales como la madera y el papel, inmediatamente se pudre y se desintegra al tacto de SCP-073. Otros derivados afectados son cualquier tipo de cultivo hidropónico. La violencia dirigida hacia SCP-073 refleja cualquier daño infligido a este directamente, de vuelta al atacante, aunque SCP-073 visiblemente se mantiene ileso. Esto se aplica a cualquier daño dirigido a SCP-073. Los intentos de conseguir muestras de tejidos y sangre han resultado inútiles. Cuando el procedimiento es iniciado, el personal que llevó a cabo el procedimiento sintió todo lo que se le aplicó a SCP-073 y acabó con una muestra de su propia sangre o tejidos, a pesar de que todas las acciones fueron dirigidas únicamente a SCP-073. Los daños indirectos a través de un medio también resultan que la persona que perpetra la acción recibe las heridas causadas. Aunque SCP-073 no recibe algún prejuicio real de los daños a su persona, ha declarado que todavía siente el dolor de la acción y ha pedido educadamente a los investigadores a abstenerse de acciones excesivamente dañinas a su persona. SCP-073 fue hallado en el Departamento de Policía de Nueva York en 1900, habiendo sido tomado después de que fuese encontrado en medio de los cuerpos de varios miembros de pandillas violentas. SCP-073 dijo a los miembros de la policía que la banda había intentado burlarse de él, pero se enfadaron e intentaron terminar con la vida de SCP-073, dando lugar a su propio fallecimiento. SCP-073 fue encarcelado y juzgado como NN cuando el Departamento de Policía de Nueva York no pudo encontrar ninguna información de él.
SCP-073 llamó la atención de la Fundación a través de una inspección de rutina de NN y fue liberado posteriormente bajo nuestra custodia. En vista de la naturaleza indestructible de SCP-073, su memoria fotográfica y su voluntad a favor, los altos mandos han considerado que toda la información ha de ser respaldada en SCP-073, asegurando que no se pierda en caso de una catástrofe. Mientras que esta acción se ha reunido con respuestas diversas, SCP-073 ha acordado bajo juramento guardar el secreto de su parte. Cuando información concerniente a SCP-076 fue llevada a SCP-073 para el respaldo, el sujeto mostró familiaridad con la información, aunque fue reacio de agregar a la misma, a pesar de que el hecho de que declaró que ya conocía todo acerca de SCP-076. La examinación del metal no identificado en SCP-073 sugiere que es bronce belirio, un metal que se ha documentado que ha sido usado por varias culturas anómalas y entidades. Notablemente, el bronce belirio es un compuesto encontrado en SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 y SCP-2711. A la luz de este descubrimiento, la Fundación comenzó a trabajar en un intento de trazar el origen del bronce belirio y de cómo se expandió inicialmente por el mundo. Cuando se le interrogó sobre esto, SCP-073 fue capaz de proveer información que sugiere que el bronce belirio se originó en el Medio Oriente, aunque su punto exacto de origen debe ser determinado aún. Más investigaciones hacia el origen del bronce belirio están en progreso.